Buena tarde para todos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Luisa Múnera, coordinadora de egresados de la Escuela de Microbiología. Eh, Estamos acá porque hoy tenemos una actividad que surge del programa Egresado Te Cuento. Esta pretende dar respuesta a las necesidades e intereses de los egresados en medio de esta pandemia. Para esta actividad invitamos a nuestra egresada Carolina Zapata Zapata. Ella es microbióloga y bioanalista. Ella tiene experiencia en el manejo de muestras intra y extra hospitalaria. También tiene experiencia en la implementación de protocolos de bioseguridad y en biología molecular. Damos la bienvenida a Carolina. Recuerden entonces dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través del chat, que cuando Carolina termine, pues trataremos de darle respuesta. Bienvenidos, bienvenida Carolina eh, a este espacio que la Escuela de Microbiología ha habilitado para sus egresados. Hola Luisa, hola a todos. Como dijo Luisa, mi nombre es Carolina Zapata, yo soy microbióloga y bioanalista de la Universidad de Antioquia. Entonces les voy a compartir. La pantalla. Listo. Entonces el día de hoy yo les voy a hablar sobre los lineamientos en protocolos de bioseguridad para la prevención de COVID-19 en empresas. Entonces para la agenda tenemos primero un panorama general, luego los efectos económicos del COVID-19 en la región, luego vamos a hablar un poquito del protocolo de bioseguridad según la resolución 000666 del 24 de abril del 2020. Vamos a mirar cuál es el papel del microbiólogo en el desarrollo de esta actividad y unas conclusiones y cuáles podrían ser las oportunidades y alcances de proyectos de este tipo. ¿Cierto? Entonces, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha impactado la salud y la economía de todos los países del mundo. El 12 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Esto llevó a los países, a todos los países del mundo a establecer y dictar lineamientos para que las personas de aislamiento preventivo, ¿cierto? Y obligatorio. En Colombia, mediante el decreto número 457 del 22 de marzo, el gobierno nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y dio lineamientos para el mantenimiento del orden público. Este confinamiento obligatorio hizo que hubiera un gran impacto en la economía de los países, tanto de Colombia como los países de la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2020, las proyecciones sobre el crecimiento económico en América Latina son negativas. Colombia no es la excepción. Según sus proyecciones, Colombia tendrá un decrecimiento del menos 2%, ¿cierto? Adicional a esto, Jaime Alfredo Bonet y colaboradores realizaron un estudio en el cual miraron cuál era el impacto económico regional del COVID-19 en Colombia. Los principales resultados señalaron que iban a haber unas pérdidas económicas que podrían variar entre 4.6 billones y 59 billones por mes, de acuerdo al escenario de aislamiento considerado para ese momento. Este estudio se realizó en abril. Estas cifras pueden representar entre el 0.5 y el 6.1 del Producto Interno Bruto Nacional. En Antioquia se realizó una alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y universidades como la Universidad de AFIT, la Universidad Nacional y la Escuela de Ingenieros de Antioquia y ProAntioquia sobre los efectos económicos y sociales del COVID-19 y plantearon alternativas y estrategias de política pública. Estos efectos se evaluaron en Medellín y en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Dentro de todo lo que ellos evaluaron, encontramos este apartado donde se habla de las pérdidas económicas por sector en millones de pesos para Antioquia. Tenemos que podrían haber unas pérdidas de 166 mil millones de pesos por día. Esto representa el 2.1 del porcentaje del Producto Interno
bruto anual. Entonces son pérdidas muy altas. Adicional a ello, en el mismo mes de abril, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hizo una encuesta entre las diferentes empresas formales y ellos pudieron ver que el 57% de las empresas tuvieron que suspender totalmente sus actividades, el 32.1% hizo una suspensión parcial y tan solo el 10.8% continuó operando. Entonces podemos observar que es un porcentaje muy bajo con respecto a la cantidad de empresas que hay en Antioquia. Entonces, debido a esto, hubo un impacto muy grande en la economía del país y por ello el Ministerio de Salud y la Protección Social sacaron la resolución 666 del 24 de abril del 2020 con el protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del coronavirus, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos todos los lineamientos generales para las empresas. Adicionalmente, el ministerio también sacó resolución para un grupo de actividades o para una actividad económica específica, donde se plantean qué otras actividades y qué otras estrategias deben adoptar las empresas dependiendo su actividad económica para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19 dentro de sus empresas y que su economía no se vea pues tan afectada. Entonces tenemos, por ejemplo, esta que habla de empresas de limpieza, lavado, mantenimiento y reparación de computadores. Tenemos esta que nos habla de mensajería, plataformas digitales. En esta circular conjunta, esta salió para todas las empresas de edificaciones y cadenas de suministro en construcción, que fue el primer sector económico que salió a laborar después del confinamiento obligatorio. Entonces, debido a esto, se planteó pues como toda la parte de la reactivación económica y hacer como enfrentar la economía versus la salud de las personas. Entonces, con este fin era que se había decretado que cada empresa debía tener su protocolo de bioseguridad para que el ingreso y para que la reactivación económica fuera segura. Entonces, esto llevó a que diferentes profesionales, diferentes personas, los mismos empresarios, incursionaran, por decirlo así, en la bioseguridad, ¿cierto? Entonces, de lo que yo pude observar desde que empecé, pues como con las asesorías, como asesora externa de empresas, pues que por lo general era el Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo los encargados de realizar esta labor, ¿cierto? En las empresas grandes donde se tiene pues montado un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ellos eran los encargados. En otras empresas, entonces se contrataban otro tipo de profesionales, se contrataban profesionales, tecnólogos o técnicos en salud y seguridad en el trabajo, pero que no pertenecían pues como tal a la empresa, sino que eran personas externas. Empresas más pequeñas que de pronto con mayor desconocimiento, con menos recursos, entonces contrataban otro tipo de profesionales o alguien pues que les recomendara. Y ya los otros eran conocidos del dueño. Entonces todo esto llevó a que en los protocolos de bioseguridad estuvieran llenos de desconocimiento. Como les dije, la resolución 666 solamente dictaba el protocolo general. Cada empresa debía adoptar las diferentes estrategias para poder hacer frente dependiendo su actividad económica y dependiendo la valoración del riesgo en el que podían estar sus empleados o ellos mismos. Entonces, todos los protocolos que yo tuve la oportunidad de revisar y con las personas que tuve la oportunidad de hablar, se veía que había una falta de enfoque microbiológico, porque son personas, ninguno de estos profesionales tienen conocimiento ni en microbiología, ni en el área de la salud, ¿cierto? Entonces, era muy difícil que dieran este tipo de enfoque. También la falta de implementación fue un problema, ha sido un problema muy grande, porque entonces las personas solamente necesitan redactar el protocolo para que les den un permiso, ¿cierto? La implementación pasa a un segundo plano. Entonces, eso también se ha visto y lo peor es que las medidas son sin enfoque en la actividad económica. Entonces, puede ver uno medidas que no tienen nada que ver con lo que están desarrollando los empleados y eso ya pues como gastos innecesarios y también en poner en riesgo la salud de los colaboradores. Entonces, vamos pues como a la parte de bioseguridad. Por estos días es una palabra muy de moda, todo el mundo habla de bioseguridad,
todo el mundo ya, o sea, bioseguridad ya es la palabra del año, por decirlo así, ¿cierto? Pero entonces para nosotros los microbiólogos, los bacteriólogos, las personas del área de la salud, es una palabra que es muy familiar. Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad son todas las normas y medidas utilizadas para proteger a los trabajadores frente a riesgos biológicos, físicos y químicos, mientras que ellos desarrollan su actividad laboral. Esta frase me pareció muy bonita y me gustó mucho. Esta está en el Manual de Bioseguridad en el laboratorio de la OMS, y ellos dicen que el pilar de la bioseguridad es la evaluación del riesgo. Y aunque existen muchas herramientas que ayudan a evaluar el riesgo biológico, el componente más importante es el juicio profesional. Entonces, para poder dar este juicio profesional sobre el riesgo biológico, o sea, se tiene que tener conocimiento sobre todo lo que implica el riesgo biológico. Yo pienso que los profesionales de la salud, en la mayor medida los microbiólogos y los bacteriólogos, podemos decir, como las personas que más conocemos sobre riesgo biológico, sobre microorganismos. Entonces seríamos los ideales para poder estar redactando y organizando este tipo de protocolos, pero de lo que se ha visto, totalmente pues estamos como fuera de ese tipo de actividades. Muy pocas personas tienen a su disposición un microbiólogo o un bacteriólogo para poder realizar esta actividad, y como les digo, son otros profesionales o otras personas los que la están realizando. Entonces, ¿qué hemos escuchado? Sobre todo el mundo escucha protocolo de bioseguridad, se cumple el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que más se escucha? Lo que más se escucha es las 3 medidas que se están adoptando desde el principio de la pandemia, ¿cierto? Que serían el lavado de manos, el uso de elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal deben ir enfocados a la actividad de cada empresa. O sea, no es lo mismo una empresa de construcción o una empresa de alimentos, ¿cierto? Entonces deben ir enfocados a la actividad de la empresa, obviamente de la mano con las personas de seguridad y salud en el trabajo, y el distanciamiento físico, que la norma dice que debe ser de 2 metros, ¿cierto? Entonces, sería distanciamiento físico de 2 metros y distanciamiento social, realizando actividades para evitar o disminuir la interacción social entre los empleados. Pero también hay otras partes, otros lineamientos muy importantes, que es toda la parte de capacitación, toda la parte de comunicación, de poder entregar a todas las partes interesadas toda la información clara, entendible, o sea, que se pueda que haya una retroalimentación muy positiva, y todo esto debe ir articulado con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que son los que van a apoyar toda esta parte, de la mano obviamente de otros profesionales, idealmente un profesional pues del área de la salud, o un microbiólogo, bacteriólogo, para poder hacer las cosas como son, sería lo ideal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta algo, que la capacitación, la sensibilización y la difusión o socialización de todas las medidas del protocolo como tal, son ejes transversales al protocolo de bioseguridad. Estas tres actividades están en cada uno de los lineamientos del protocolo, como lo plantea el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? En todos se ve que hay que hacer énfasis en capacitación, hay que sensibilizar a los empleados para que ellos sepan qué es el protocolo y cómo puede afectarlos, digamos, no cumplirlo, o que la empresa solamente lo tenga escrito y no lo cumpla, y la difusión y socialización de la información para que ellos también hagan parte de estas actividades y lo puedan interiorizar, ¿cierto? Entonces, la idea es poder convertir los protocolos de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad de cada empresa y toda la información que en él hay, que es bastante densa, en un saber enseñable. Porque es que tenemos que en las empresas hay personas de todos los niveles educativos, ¿cierto? Entonces, no todas las personas van a poder entender de la misma forma lo que dice el protocolo. Entonces, es como la misión de la persona encargada del protocolo de bioseguridad en la empresa, es convertir todo lo que dice en el protocolo en un saber enseñable.
Entonces, vamos a mirar, según la resolución 666 del 24 de abril del 2020, cuáles son los lineamientos principales del protocolo. Entonces, tenemos que hay unas medidas generales, hay una prevención y manejo de situaciones de riesgo, esto ya va más enfocado a medidas específicas, hay un monitoreo de signos y síntomas de contagio de COVID-19 por parte del empleador, un plan de comunicaciones y unos anexos técnicos. ¿Cierto? Entonces, dentro de las medidas generales está, como les digo, lo que todos hemos escuchado, que es el lavado de manos, la técnica, la frecuencia. Entonces, es muy importante que cada empresa, dependiendo la actividad económica, dependiendo el riesgo, hay una circular, el Ministerio del Trabajo sacó una circular que es la 017, donde clasifica a los empleados dependiendo su actividad laboral, clasifica el riesgo. Entonces, dependiendo de este riesgo, también vamos a entrar a mirar cada cuánto se debe hacer el lavado de manos. Lo mínimo, según la resolución, son cada 3 horas, pero uno sabe que hay profesionales o hay empleados o hay empresas que según su actividad económica, esto debe ser con mayor frecuencia. Entonces hay que entrar a mirar todo eso. El uso de elementos de protección personal, los elementos que se usan normalmente para sus labores, adicionalmente a los elementos que se van a usar para protegerse pues, contra el contagio de COVID-19 en su lugar de trabajo, crear estrategias para el distanciamiento físico y social. Se debe tener un protocolo de limpieza y desinfección, dependiendo la actividad económica, dependiendo las zonas que tenga la empresa, dependiendo el riesgo de la empresa. Entonces, cada empresa debe también redactar su protocolo de limpieza y desinfección. También debe haber un protocolo de manipulación de insumos, mercancías y equipos, dependiendo estos insumos qué tanto vayan a estar en contacto con un cliente final o cuántas personas en la empresa vayan a estar en contacto con estos insumos, estas mercancías o estos equipos. Se debe seguir haciendo pues el manejo de los residuos. Adicionalmente, se tiene que tener muy claro cómo se va a hacer el manejo de los residuos COVID-19, que serían tapabocas desechables, guantes y otro tipo de residuos que se generen pues en el caso de que se presente un caso positivo dentro de la empresa. Y continuar con el manejo de plagas y roedores que lleva normalmente la empresa. Luego estamos en el lineamiento de prevención y manejo de situaciones de riesgo. Entonces, como vamos a mirar ya medidas específicas para cada empresa, dependiendo pues su actividad y sus necesidades, entonces es muy importante conocer la organización como tal, el número de empleados, el tamaño de la empresa, las zonas de alto riesgo, todo. Es súper importante para poder crear y poder desarrollar todas estas medidas específicas. También hay que hacer una caracterización de los colaboradores, esto es muy importante. Muchas de las empresas lo empezaron a hacer, de las que yo tuve la oportunidad de asesorar, lo hicieron, pero en el tiempo eso se va perdiendo, ¿cierto? Entonces hay que caracterizar a los colaboradores para identificar riesgos individuales y familiares y de esta manera poder tomar las acciones pertinentes para de pronto disminuir un poquito el riesgo de contagio entre los empleados. Hay que tener muy claros los lineamientos de interacción en las zonas comunes, cuáles son las zonas comunes, cuántos empleados hay, el tamaño de las zonas comunes y cómo se va a hacer esa interacción, cuántas personas, obviamente cumpliendo pues como todos los lineamientos de la resolución. De aquí salen todas las medidas de prevención específica que cada empresa debería crear sus propias estrategias, redactarlas en el protocolo, decir cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, quién lo va a hacer, ¿cierto? Sería lo ideal que se tomara de esta manera. La persona o el departamento de salud y seguridad en el trabajo son los encargados de la vigilancia interna, de que los empleados sí estén cumpliendo con los lineamientos y que la alta gerencia, por decirlo así, también lo esté haciendo, ¿cierto? Entonces ellos son los encargados de hacer esta vigilancia articulados con todo el personal de la empresa. También tener muy claros los lineamientos cuando se desarrollan actividades presenciales y los lineamientos cuando se desarrollan actividades remotas o teletrabajo. Hay un ítem muy importante que yo he tratado de hacerle mucha fuerza, pero ha pasado pues como muy desapercibido, que son las alternativas de organización laboral. Entonces, en estos momentos, de lo único que habla la resolución es de ingreso y salida escalonada
y de interacción en las zonas comunes escalonadas. Pero si se pudiera tener unos lineamientos, unos cronogramas de alternancia laboral según la dinámica de transmisión del virus, entonces uno podría hacer grupos de trabajo de manera tal que los grupos de trabajo siempre sean los mismos y que no haya interacción entre un grupo y otro grupo. Y de esta manera disminuir el contagio o restringirlo solamente a un grupo de trabajo para evitar cierres totales de la empresa, ¿cierto? Pero entonces es muy importante conocer la dinámica del virus. ¿Y quiénes conocen la dinámica de transmisión de los virus, perioincubación, o sea, todo eso? Los microbiólogos. Entonces, para poder hacer un cronograma de este tipo es súper importante que esté a la disposición un microbiólogo que con toda la parte de caracterización y organización, conociendo la empresa, se puede hacer un cronograma y esto podría restringir mucho la transmisión en las empresas. El protocolo también habla de la salida, o sea, los lineamientos de salida y llegada a la casa, entonces qué deben hacer los empleados, cómo se deben comportar en la calle, cómo se deben comportar en el transporte público. Súper importante, habla de las medidas locativas que se deben realizar, si hay que aumentar el número de puntos de lavado de manos, dónde hay que situar los puntos con el alcohol glicerinado, si hay que redistribuir los puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces esto, o sea, todo este tipo de cosas son según la necesidad de la empresa. Entonces no es uno simplemente coger la resolución, que es lo que lamentablemente ha hecho muchas personas, y yo pienso que por eso no ha dado como tanto resultado el protocolo, porque es muy bueno, o sea, la resolución es muy buena, que las personas simplemente han cogido el general y no se han detenido a mirar estas cositas pequeñas que pueden hacer la diferencia. Entonces también hay que tener los lineamientos de interacción en las zonas de alto riesgo. Primero hay que identificar las zonas de alto riesgo, cómo debe ser la convivencia con una persona de alto riesgo y mirar cómo se va a hacer el manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador. Entonces deben haber unas estrategias para manejar estas situaciones. El tercer punto es el monitoreo de signos y síntomas por parte del empleador. Entonces, para ello se hacen pues las encuestas de entrada, toma de temperatura y todo lo que hemos visto pues como las diferentes empresas. Si de pronto alguien en su empresa lo hacen, están haciendo pues como cumpliendo con el lineamiento del monitoreo. Pero entonces los empleadores deben manejar toda la información con mucha confidencialidad, ¿cierto? Deben tener un trato muy humanizado con sus empleados, si presentan signos y síntomas dentro de la empresa o lo hacen en su casa, hacerle el seguimiento y estar pendiente pues como del estado de salud de sus empleados. Es muy importante que haya una articulación entre empresa, EPS y ARL. ¿Por qué? Porque de esta articulación es de donde, o sea, es el trabajo, es trabajar de la mano con ellos. La EPS y la ARL están en la obligación de brindar el apoyo a las empresas en toda la parte del protocolo y de la pandemia. Es muy importante incentivar en los empleados el uso de la aplicación Corona App. Esta aplicación es muy básica. En esa uno se inscribe, puede hacer un reporte del estado de salud, ella por medio de Bluetooth, ella le va haciendo monitorea los movimientos y lugares visitados y adicional a esto tiene un código QR que está como vinculado con el pico y cédula del día. Entonces esto en muchos almacenes, centros comerciales permite el ingreso porque ahí ya está pues como toda la información. Y por último, súper importante, la empresa debe hacer notificación a la Secretaría de Salud correspondiente cuando alguno de sus empleados presenta síntomas, o tiene una prueba positiva, ¿cierto? Para que ya ellos miren qué medidas van a tomar. Luego tenemos, por último, el plan de comunicaciones, que es muy importante, es muy corto, pero en la empresa debe brindar información clara y entendible a sus empleados, ¿cierto? Debe entregarles la información de una forma que ellos la puedan entender y se puedan apropiar de ella. Debe incentivar la comunicación en 3 vías, que es empresa, EPS y ARL.
¿cierto? Los empleados deben saber que en caso tal de presentar él o alguien de su familia un caso positivo, una prueba positiva por COVID-19, entonces se debe dar aviso a la EPS y a la ARL y la empresa dar aviso a la Secretaría de Salud, pues en este caso en Medellín. Es muy importante hacer énfasis en el autocuidado y el cuidado del otro, porque de esto es de lo que depende en parte el éxito del protocolo, ¿cierto? El protocolo habla en todas partes de cuidarnos y cuidar al otro. Y la documentación del sistema, todo debe estar muy bien documentado, todas las planillas, todo lo que se hace, de manera tal que se le pueda hacer un seguimiento, se pueda hacer una verificación, se pueda hacer un análisis, que los datos sirvan en caso tal de que haya un caso para poder crear un nexo epidemiológico. O sea, debe estar todo muy documentado. El protocolo incentiva que todo sea digital para evitar pues, el uso de formatos, para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, súper importante esta parte. Entonces, hablando de todo, o sea, todo lo anterior, vemos que no es un trabajo de simplemente coger la resolución y pasarla, o es que un amigo me pasó el protocolo y eso, no. Es muy importante tener asesoría de un profesional, ¿cierto? Pero de un profesional que sepa de bioseguridad, que sepa porque, por ejemplo, un abogado puede saber de la norma, pero es que en la norma no hablan nada de derecho, o sea, simplemente es una norma, pero toda la parte, o sea, todo el saber microbiológico es transversal al protocolo. Entonces, ¿cuál es el aporte de nosotros como microbiólogos, ¿cierto? En estos momentos de pandemia por fuera del laboratorio, porque es claro que dentro del laboratorio, pues por decirlo así, es nuestro cuarto de hora, ¿cierto? Como microbiólogos, pero por fuera del laboratorio también podemos hacer muchos aportes. Y fue lo que yo aprendí cuando decidí pues tomar la iniciativa de empezar a estudiar y a elaborar con toda la parte de protocolos de bioseguridad. Entonces, lo primero y lo más importante es tener una apropiación del conocimiento. Nosotros nos hemos ido dejando desplazar de diferentes campos por otros profesionales. Yo he tenido la oportunidad de revisar muchos protocolos de bioseguridad, sobre todo cuando estaban siendo enviados y subidos a Medellín Me Cuida o en otras plataformas, porque también he podido asesorar empresas de otras ciudades, y primero eran redactados o por el dueño, por un conocido o por profesionales de otro tipo, y uno de un administrador de empresas, otro de un abogado, y definitivamente uno dice, o sea, ¿cómo nosotros como microbiólogos, con una ciencia tan bonita, hablo de la microbiología no como carrera, sino como ciencia como tal, nos hemos dejado desplazar del campo nuestro? Es que si a mí me hablan de bioseguridad, o sea, riesgo biológico, o sea, yo digo, tiene que ser alguien del área de la salud o un microbiólogo, un bacteriólogo, porque es que nosotros somos los que conocemos. Entonces, es súper importante la apropiación del conocimiento, porque nosotros somos personal capacitado, que tenemos conocimiento sobre las características de los microorganismos, todo, o sea, conocemos los microorganismos, todo, entonces somos nosotros los que deberíamos estar haciendo este tipo de labores. Además, nosotros por nuestra formación tenemos conocimiento de medios y medidas de contención, cómo se puede hacer la contención de este tipo de cosas. Podemos aportar en esta pandemia desde otro ámbito, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad para hacer una organización y análisis de datos. Nosotros vemos en la carrera todo el tiempo, o sea, el análisis de los datos epidemiológicos en salud pública, entonces nosotros sabemos eso. Podemos extraer información muy valiosa de esos datos que pueden servir para muchas cosas. Entonces, esos datos están quedando perdidos porque a ese tipo de profesionales, pues, o sea, no lo conocen, o sea, ni siquiera por decir que no le importan, no los conocen, entonces eso pasa desapercibido. Nosotros podemos hacer recomendaciones apropiadas según las necesidades de cada empresa. Cada empresa es diferente, cada actividad económica es diferente, la interacción con el cliente es diferente, la interacción entre los empleados es diferente. Entonces, para eso se necesita tener un conocimiento de bioseguridad, un conocimiento de la transmisión del virus, cómo se maneja todo, para poder hacer las recomendaciones. Y súper importante, nosotros
debemos tener la capacidad de hacer una transformación del saber científico en un lenguaje entendible acorde al nivel educativo. Entonces, durante la implementación, como les dije hace algunas diapositivas, la capacitación es muy importante, es transversal, o sea, cruza todo el protocolo. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad en el momento de estar haciendo una capacitación de implementación de poder entregarle a las personas que de pronto tengan un nivel educativo muy bajo, ¿cierto? Poderles entregar ese conocimiento científico y ese saber científico que nosotros tenemos, ¿cierto? Por nuestra carrera, podérselos entregar para que ellos lo entiendan, para que ellos lo interioricen y para que se disminuya toda la información que con respecto al COVID-19 está circulando. Entonces, yo pienso que es como como un deber de nosotros como profesionales, como microbiólogos. Le debemos eso a la sociedad, sobre todo los que somos de universidad pública, poder entregar ese conocimiento a un lenguaje entendible, un saber enseñable. Entonces, como conclusión, tenemos que las empresas realizaron muchos esfuerzos en redacción, muchos. Las personas estaban súper asustadas, querían tener el protocolo ya para poderlo subir a Medellín Me Cuida y para poder obtener su permiso. Entonces, por decirlo así, o sea, muchas de las empresas que yo pude asesorar se quedaron en redacción. O sea, redactaron y ya, y el protocolo se quedó en Medellín Me Cuida, porque ni siquiera lo leyeron, ¿cierto? Entonces, esto queda como el interrogante, o sea, solo quedamos en redacción y la idea no era solo redactar, era que el protocolo se pudiera aplicar. Se realizó una compra masiva de materiales de desinfección y elementos de protección personal que no son necesarios, que no están acordes a la actividad económica de la empresa. Entonces, se gastó mucho dinero innecesariamente, sabiendo que con materiales muy básicos se puede hacer frente en la parte pues, de desinfección. Yo pienso que hace falta un proceso de verificación, auditoría y evaluación del desempeño de los protocolos para poder realizar los planes de mejora. Son muchas empresas, en Antioquia son creo que 100 y algo mil empresas, entonces son muchas. La Secretaría de Salud, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia quedan cortos a la hora de verificar y evaluar el desempeño de los protocolos. Entonces esto hace que la gente no lo implemente. Entonces no, es como por decirlo, no se hizo nada, pues simplemente como una ilusión. O sea, hay bioseguridad, pero solamente en un papel. Todos estos datos que se pueden obtener de las diferentes empresas, de la verificación y la auditoría, pueden ser muy útiles para análisis epidemiológicos, para uno poder evaluar cuáles son las conductas poblacionales sobre la prevención del contagio y poder crear estrategias para cada población y mirar cómo hacer para disminuir ese contagio con medidas preventivas en ellos. Entonces sería algo muy enfocado a cada población dependiendo sus conductas. Adicional a esto, se pueden crear aplicaciones, aplicativos, software, un montón de cosas donde se puedan hacer un monitoreo de las conductas intramurales del individuo en las empresas, ¿cierto? Por medio de Bluetooth, saber cuáles empleados están muy cerca, más de 2 metros, cuántas veces van a lavarse las manos, ¿cierto? Entonces, eso se podría crear. Y queda como un sinsabor con lo que vemos ahora que ya los fines de semana se está realizando otra vez aislamiento obligatorio casi de todas las personas. Entonces uno dice, tantos gastos en redacción e implementación para iniciar un nuevo aislamiento. Entonces los empresarios, todo eso son pérdidas para los empresarios y las personas. Entonces hay que entrar a mirar eso. ¿Qué pasó con el protocolo de bioseguridad? ¿Cómo se manejó? ¿Qué falta para que pueda funcionar? Porque de verdad es una iniciativa muy buena y me parece que tiene mucha fortaleza sabiéndolo manejar. Entonces, les quiero hablar un poquito pues como de las empresas asesoradas. Yo empecé con este trabajo en abril porque estaba vendiendo tapabocas y llamé a una empresa, me puse a mirar en internet y decían que protocolo de bioseguridad. Y yo, ¿cómo así bioseguridad? Pero es que, ¿cómo así que bioseguridad? Eso, si nosotros vemos bioseguridad.
Entonces me puse a buscar y ahí me di cuenta que se iba a empezar a implementar esta resolución para crear un protocolo de bioseguridad general para las empresas. Entonces, debido a eso, ya empecé a documentarme en las diferentes normas, en toda la parte de decretos, y me di cuenta que definitivamente, o sea, yo como microbióloga y todos los microbiólogos seríamos, o sea, los que teníamos que estar ahí asesorando, ayudando para que las cosas funcionaran, ¿cierto? Entonces, asesoré una empresa en Cartagena de construcción, Papeles y Metales de Antioquia, una empresa de reciclaje que queda en el centro muy grande. Me encantó, me parece que hicimos muchas cosas muy buenas en esta empresa. Arquitectura y diseño metálico, con ellos hice la implementación, toda la parte de capacitación, evaluación de las zonas de alto riesgo, adecuaciones, donde ubicar los puntos de geles antibacteriales y ese tipo de cosas. Pintura electrostática Ochoa es una empresa de pinturas que pinta para To Go, ¿cierto? Entonces, con ellos también se pudo hacer. Esta empresa es de mensajería y la redacción del protocolo se hizo en alianza con la Universidad de Antioquia. La Escuela de Microbiología también tiene la iniciativa muy buena de poner a la disposición de las personas la redacción de los protocolos y la capacitación y la implementación. Entonces, por medio de ellos se logró hacer pues como la redacción de este protocolo. Esta empresa es de Cartagena, una empresa de comidas rápidas y una tienda de ropa, entre otras. Como podemos ver, es muy variada. O sea, nosotros en estos momentos yo nunca lo hubiese pensado, pues yo solamente me veía o en un laboratorio pues buena investigación, ¿cierto? Pero ahora poder saber que hay tantos campos que nosotros como microbiólogos podemos explorar, es una experiencia de verdad muy bonita. Entonces, todo esto me llevó a buscar como más oportunidades, ¿cierto? Oportunidades para poder escalar el proyecto, porque yo creo mucho en el proyecto y creo que nosotros como microbiólogos podemos hacer muchas cosas en esta parte. Entonces, tuve la oportunidad de ingresar a esta convocatoria, se llama Desafíos Globales del Instituto Tecnológico de Michigan. Ellos tienen desafíos para resolver, las personas que nos inscribimos, somos solucionadores, ¿cierto? De problemáticas sociales en países, pues, en vía de desarrollo. Entonces, en este caso, ellos sacaron, debido a la pandemia, sacaron un desafío que se llama Salud y Seguridad y Pandemias. Entonces, yo decidí ingresar con mucho miedo, ingresar al desafío, redactar mi proyecto muy largo, fue una experiencia muy constructiva para mí. En estos momentos el proyecto está en evaluación, los resultados salen del 26 de septiembre, pude ingresar a 2 desafíos. Con este uno podía, si lo redactaba en inglés, podía ingresar a 2 desafíos. Entonces, el nombre que le puse pues al proyecto fue Unidad de Protocolos de Bioseguridad COVID-19, y fue una experiencia muy bonita. Entonces, en el primer desafío, el del 26 de septiembre, el premio son $10,000. Se espera, yo espero que en caso tal de que quede, poder hacer toda esta articulación con la Escuela de Microbiología. Y el segundo premio del otro desafío, que es el premio Elévate, de $300,000 para gastarlos durante 2 años. Lo que más me gusta es que con ellos tienen un equipo multidisciplinario y la asesoría es muy buena, entonces uno tiene a disposición todo lo que puede necesitar para que un proyecto de estos pueda salir adelante. Entonces me sentí muy contenta de poder haber empezado a trabajar con los protocolos de bioseguridad, descubrir que podía hacer más cosas. Esto pienso que me hizo volver como mejor profesional, ¿cierto? Entonces acá está el link por si de pronto quieren entrar, leer el proyecto, para que lo miren y vean que sí se puede, es que uno puede escalar sus ideas hasta donde uno quiera. ¿Listo? Muchas gracias. No, Carolina, muchas gracias a ti.
Qué experiencia tan linda, gracias por esos conocimientos. Tenemos varias preguntas que nos han dejado a través del chat y que Diego nos ha enviado. Juan Fernando Londoño nos dice, es más como una opinión, de pronto, ¿qué crees al respecto? Que le faltó al decreto capacitación obligatoria a la gerencia para, buscar, para buscar cumplir con los documentos, pero llevado a la realidad, y eso genera como una falta de adherencia al protocolo. ¿Qué opinas, Carolina, al respecto? Sí, yo pienso que la resolución como tal, o sea, la descripción como tal de la resolución de qué debe llevar el protocolo, me parece que es buena, pero sí me parece que hizo falta, pues lamentablemente, acá todo tiene que ser obligatorio, ¿cierto? Porque lo que no es obligatorio se pasa por encima. Entonces yo pienso que sí, es súper importante que la alta dirección se apropie de toda la parte del protocolo. Es que en todo lo de sistemas de gestión de calidad, si la alta dirección no está comprometida, o sea, no hay nada. Entonces, a la resolución sí le faltó eso, le faltó hacer pues como obligatorio tener un apartado donde se dijera los compromisos como tal, porque si hay algunas circulares que dicen los compromisos del empleador y eso, pero con respecto a capacitación, a poder tener la información clara, a primero ellos apropiarse de su protocolo, conocerlo, le faltó esa parte y hemos visto es que fue algo que se puso y lo único que hicieron las personas fue redactar, amigos, tengo conocidos, yo les decía, yo te hago el protocolo, me dijo, ¿para qué? Si ya me lo pasaron, yo, ¿cómo que te lo pasaron? Pues que es tu empresa, ¿no? Ya me lo pasaron. Entonces, es eso, o sea, los protocolos rodaron. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene un protocolo donde solamente tienes que poner el nombre de tu empresa, el número de empleados y ya. Y ese era el protocolo que se subía. Entonces, eso es una falla muy grande y se están viendo las consecuencias. Además, Carolina, yo también pienso si tenemos en alguna empresa un sistema de gestión de la calidad, pues cierto, la alta gerencia también es el ejemplo para los demás y bueno, si no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a apropiar y cómo vamos a dar el ejemplo a los demás empleados, ¿cierto? Eso es como lo Claro. principal. Y también, ¿sabes cuál fue el problema? Que fue la crítica que yo hice desde el principio y yo sentía como, yo soy muy apasionada por mi carrera y por mi profesión. Yo sentía como esas cosas, yo decía, pero ¿por qué? Si nosotros sabemos de bioseguridad, podemos asesorar a una empresa, decirle, no, mire, esto que usted está haciendo no lo necesita, eso no le sirve para nada, o vea, haga esto, por este lado le va mejor. ¿Cierto? ¿Por qué no lo hacemos? Pero también es porque las empresas no quieren pagar, ellos tienen su persona de salud y seguridad en el trabajo y creen que esa es la persona ideal y no, porque ellos son profesionales y conocen, ¿cierto? Pero hay que hacer un equipo, o sea, yo digo que no es que ellos no lo vayan a hacer, no, ellos son necesarios, pero hacer el equipo con una persona que conozca el virus, que conozca bioseguridad, que sepa todo este tipo de cosas para que toda la asesoría y todo el protocolo esté encaminado a lo que es, a prevenir la transmisión entre los empleados. Es que el protocolo no se hizo para dar permisos para trabajar, el protocolo no se hizo para que la gente pudiera abrir las empresas, el protocolo se hizo, en el título dice prevenir y mitigar el riesgo de contagio. Entonces no se entendió de esa manera. Además que estoy muy de acuerdo con lo que dice Carolina, sobre todo porque los microbiólogos tenemos una alta capacidad de un trabajo interdisciplinario y sí, pues de pronto el de seguridad y salud en el trabajo es muy conocedor de su quehacer, pero desde la parte biológica, de lo que decía Carolina a lo largo de la presentación, es cómo actúa el virus, cuál es el tiempo de incubación, cuáles son los factores ambientales que hacen que la propagación sea mucho más fácil. Todo eso, pues, creo que es de la pertinencia de un microbiólogo, en especial y bioanalista, pues, en ese caso. Juan Fernando también nos dice que las ARL deberían capacitar e incentivar el trabajo en casa o el teletrabajo. Si bien sabemos pues que no estamos en una empresa, hay menos riesgo porque pues no tenemos contacto con tantas personas, pero sí estamos haciendo una labor y pues convivimos con
con familiares, en fin. Entonces, tal vez ahí Carolina, de pronto las ARL, el papel de las ARL estábamos preparados. Ay, se cayó. La profesora Luisa tiene dificultades con la conexión. Ah, bueno, pensé que era yo. Pero yo le alcancé a escuchar como la pregunta. Juan Fernando, mira, en el protocolo hay varios apartados donde dicen cuál es el papel de la ARL. Es que inicialmente, para las empresas que no tienen personal de salud y seguridad en el trabajo, la ARL era quien debía dar ese apoyo, ¿cierto? La ARL era quien debía hacer como ese vínculo entre la empresa, el protocolo y Medellín Me Cuida. Pero inicialmente de las ARL no hubo respuesta, pues al principio cuando todas las personas necesitaban enviar el protocolo, no hubo pues como una respuesta positiva, también porque es que son muchas empresas que ellos manejan y eso. Ahora las ARLs lo que hicieron fue lo que hacían ellos, porque yo inclusive me comuniqué para saber cuál era el trabajo que ellos estaban haciendo y cómo se estaba haciendo la gestión desde desde la ARL. Entonces, las personas debían redactar su protocolo según la resolución, con todos los ítems, cada uno de los ítems, enviarlo a la ARL. Ellos lo revisaban y se lo enviaban diciéndole, sí, está bien, para que uno lo subiera, pues para que el empresario lo subiera a Medellín Me Cuida. Pero muchas de las personas que se comunicaron conmigo me decían, pero es que, o sea, ellas me dicen que redacte el protocolo, pero es que yo ni siquiera sé, pues, o sea, ¿qué tengo que hacer? Lo he subido 2 veces a Medellín Me Cuida y eso no me lo rechazan por lo mismo, porque muchas empresas, las personas pueden ser empresarios, pero no tienen un conocimiento, pues, de sistemas de calidad, de gestión de calidad y eso, entonces redactar un protocolo se convierte muy complicado. Entonces, aunque las ARLs sí han hecho pues como una gestión, faltó mucho y no estábamos preparados y el gobierno nacional, pues es como una crítica personal, el gobierno nacional y como tal las ARLs debieron haber contratado personal experto. O sea, en la resolución, posiblemente los que sacaron la resolución pues no tienen el conocimiento microbiológico y de riesgo biológico que tenemos nosotros, pero era importante que un profesional capacitado en todos los aspectos de la microbiología, de los virus, del estado de salud de las personas, estuviera apoyando la redacción y la implementación de los protocolos. Sí, sí, tienes razón, Carolina, y me desconecté un momento, pero ya me puedo volver a conectar. Bueno, tenemos otra pregunta, que si crees que estos protocolos se pueden implementar en unidades residenciales. Sí, claro, súper importante porque el protocolo como tal general tiene pues muchas cosas para empresas, pero también tiene, como les dije, toda la parte de capacitación, sensibilización, difusión de la información, los carteles informativos, estar pendiente de las personas de las unidades residenciales, contarles los avances que se tienen, si hay personas infectadas, cómo manejarlo, o sea, ¿cierto? Entonces, todo se puede adaptar a las unidades residenciales y me parece súper importante porque una unidad residencial o sea, es un sitio donde hay muchas personas y si se tienen unos lineamientos claros, si se habla con las personas, todos pueden aceptarlos, interiorizarlos y lo mejor de todo es que eso se va llevando. Entonces las personas lo tienen en su unidad residencial, lo pueden llevar a su empresa, lo adoptan en su casa, le cuentan a su familia. Entonces, sí, en unidades residenciales se debe. Hay otra pregunta, que ¿cuáles son las prácticas de pronto más comunes o cuáles serían unas buenas prácticas para el uso de estos protocolos? Bueno, lo más importante es tomar el protocolo como el camino para disminuir el riesgo de contagio. No tomar el protocolo como la forma de obtener un permiso para poder empezar a trabajar de nuevo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en el momento en el que se haga la redacción del protocolo, la persona que lo haga, ese es el general. Entonces uno coge el protocolo general, que es la resolución 666,
luego coge la resolución específica para la actividad económica si lo hay, y luego, después de tener conocimiento de las dos normas, va a crear las estrategias para que en su empresa o donde vaya a redactar, para donde vaya a hacer el protocolo, se pueda disminuir el riesgo de contagio. Entonces, la mejor forma para manejar estos protocolos es como uno maneja los protocolos en el laboratorio. ¿Qué es un protocolo en laboratorio? Yo llego, me lo leo, lo entiendo, lo hablamos y lo sigo tal cual. O sea, no es simplemente un documento que va a estar guardado en un drive, que va a estar impreso por si nos visita la Secretaría de Salud. No, la implementación, capacitar a los empleados y hacer un muy buen seguimiento. Es que los protocolos son para seguirlos en el tiempo. Uno saca diferentes versiones, si tiene cambios en la empresa, tiene cambios en los empleados, cambios en la actividad económica, uno va sacando versiones. La idea es seguirlos. Listo, muy bien, Carolina. Yo otra cosa que he pensado es ciertos implementos, y lo hablaste en la conferencia, ciertos implementos de bioseguridad que son específicos de la actividad, que no corresponden porque sean necesarios para mitigar la propagación de la COVID. A veces veo que se han descuidado esos implementos de bioseguridad por darles protagonismo a los implementos de bioseguridad por la pandemia. Entonces, de pronto lo has notado también, ¿cierto? O sea, implementos que son específicos de esa actividad económica que no corresponden a la pandemia y que de pronto se han descuidado, y también tenemos ahí un riesgo laboral. Sí, sí, es muy importante porque en la parte de articulación con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, el protocolo, la resolución es muy clara. Dice que cada actividad económica debe seguir utilizando los implementos y los elementos de protección personal que son indicados por salud y seguridad en el trabajo para esa actividad. A esos elementos se les debe dar el uso adecuado, se deben limpiar porque también pueden convertirse en un riesgo para contagio indirecto, ¿cierto? Entonces se deben limpiar, hacer todos los lineamientos de cómo se van a manejar, cómo se van a limpiar, no se deben compartir, ¿cierto? Tener todo eso muy claro y ya adicionarle los elementos de protección personal para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19, que es como principalmente pues el tapabocas. Algunas actividades económicas requieren careta o requieren guantes, ¿cierto? Pero súper importante, todos los elementos que se utilicen en el día, seguirlos utilizando y haciéndoles la limpieza adecuada. Sí, eso muy bien, Carolina, es muy importante eso. Por acá algunos comentarios, que felicitaciones, dice por acá María Alejandra Urán, súper tesa. José Mauricio también dice que saludos, que muy buena ponencia. También José Mauricio tiene una pregunta, y es que si se tiene pensado para vigilar la implementación de los protocolos en las empresas, algo que de Bueno, pronto se sepa al respecto. Bueno, yo me estuve comunicando con las diferentes secretarías de salud de los municipios del área metropolitana. En algunas me dieron información, en otras pues la información es muy restringida. Pues la verdad, no tengo conocimiento de cómo se está haciendo la vigilancia. Yo pienso que la vigilancia está siendo muy nula, no porque no se quiera, porque es que en toda la parte de la pandemia se ha visto pues que el gobierno nacional y departamental ha tomado medidas, que unas personas estén de acuerdo, otras no, pero las medidas se han tomado, sino que se rebasa la capacidad operativa, ¿cierto? Entonces hay muchas empresas para vigilar, porque todas las empresas tenían que tener el protocolo, sería vigilar muchas empresas. Lo que yo en algún momento pensé y llamé, mandé correos, pues como para tratar de hacer alianzas estratégicas, digamos, con instituciones como la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín o la Gobernación de Antioquia, para que nosotros pudiéramos servir como entes externos de vigilancia, ¿cierto? Y no, muy difícil. Por ejemplo, con la Secretaría de Bello estuve llamando y muchos días después de que ya se había dado la reactivación económica, creo que fue 1 de junio, no recuerdo, de todos los sectores, apenas estaban empezando con eso, porque hay que hacer muchos trámites, por decirlo así, legales, que hablar con el alcalde, que mirar cuáles son las personas que van a vigilar, que cómo se va a hacer. Por ejemplo, allá me contaron que los que iban a hacer la vigilancia eran técnicos en salud y seguridad en el trabajo.
Entonces, esto ocasiona que toda la vigilancia se haga con respecto al protocolo general, ¿cierto? Y que no haya, o sea, que no se vaya más allá de decir, pero es que su actividad económica necesita este tipo de cosas, o esto le sobra. Entonces la vigilancia ha sido muy, muy difícil por todo, y yo pienso que faltó mucho y que ahorita se están viendo las consecuencias. Listo. Sé que en alianza con la Facultad de Salud Pública hay como un proyecto, pero hay muy pocas personas pues haciendo esa vigilancia epidemiológica y a los establecimientos mirando los protocolos. Pero sí, es, como dice Carolina, es pues muy incipiente. Sí, yo también escuché que había como una alianza creo con la Alcaldía de Medellín y la Facultad de Salud Pública, pero entonces mirando la cantidad de empresas que hay en Antioquia, por decirlo así, o pongámoslo solamente en el área metropolitana, la cantidad de empresas que hay en el área metropolitana, yo pienso que se necesitaría un equipo muy grande y desplegar unas estrategias muy grandes y muy enfocadas a lo que se va a hacer para poder hacer una vigilancia rápida, que sea algo muy conciso y que sea algo muy productivo para no perder tiempo, no perder recursos y que se pueda y que las personas puedan obtener esa información. Es que yo he podido hablar con muchas personas y a muchos conocidos les cuento y entonces, ay, yo no sabía nada de eso, yo no sabía nada de eso. Entonces uno solamente con darle la información, mucha gente ya la coge y coge la idea y empieza a trabajarle. Entonces yo pienso que tiene que ser un equipo muy grande para poder hacer eso. Listo, sí. Bueno, no hay más preguntas, solo felicitaciones en el chat, que gracias, que qué buen trabajo, Ana Mesa, muy bien, Caro. Entonces, no, Carolina, es como de los egresados, ¿cierto? Que nosotros quisiéramos resaltar el trabajo tan exhaustivo y sobre todo, no, lo que ya decía Carolina también es esa capacidad de análisis, o sea, acá no, esta charla nueva enfocada, vea, en su trabajo haga esto, eso, porque es muy específico, muy de la actividad económica, más unos lineamientos generales y que vayamos más allá del papel analicemos el contexto y lo pongamos a prueba en una situación real en esa empresa. Yo creo que es como la recomendación general. Uh-huh. Bueno, no, Carolina, muchas muchas gracias, gracias Luisa. a ti por compartir esos conocimientos con nosotros, a todos aquellos que se conectan a través del Facebook Live de la escuela. De todas formas, la conferencia va a quedar alojada en el canal de YouTube de la escuela. Y bueno, gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, a Luisa, a Diego, a la escuela, pues, por invitarme a mostrar mi trabajo. La verdad me siento muy orgullosa de él, me siento muy contenta de poder haber encontrado esta alternativa durante la pandemia. Me sentía como muy triste por no poder participar desde el laboratorio. Yo tengo experiencia en biología molecular y me sentía muy triste por eso, pero ahora me siento muy contenta porque aprendí que nosotros los microbiólogos pues tenemos un mundo de oportunidades y de cosas por hacer. Entonces los invito a todos a que exploren en todo lo que encuentren, que yo sé que van a encontrar, en todo lo que tengan van a encontrar la oportunidad para hacer sus cosas y sentirse muy contentos de lo que hacen. Carolina, dos últimas preguntas ya para cerrar. Dicen, también Sí. pregunta José Mauricio Granados, ¿sabes cómo puedo unirme a un equipo de vigilancia e implementación, ya que estoy elaborando y tengo experiencia? ¿Y cuáles son las redes sociales de Carolina? Bueno, pero la primera, ¿sabes qué? Perdón. Dice, ¿sabes cómo me puedo unir a un equipo de Ok. vigilancia e implementación, ya que lo estoy elaborando y tengo experiencia? Ok, listo. Pues la verdad ha sido muy complicado, Yo en estos momentos estoy pues como trabajando con la escuela, con la profesora Olga Rieta y con Luz Astrid pues en visibilidad.
hemos estado haciéndole mucha fuerza a esta parte de los protocolos y de la vigilancia, pero como les digo, como es algo que no es obligatorio, o sea, en la norma en ninguna parte dice, es que usted tiene que, dice sí que hay que capacitar y eso, pero no tiene pues como ese ítem de obligatoriedad. Entonces, ha sido muy complicado. De todas formas, desde la escuela lo estamos haciendo, se está haciendo pues como la vigilancia de las empresas que quieren tomar el servicio, y lo que yo hice fue empezar a buscar en las diferentes secretarías de salud, ofrecer mis servicios como asesora externa, enviar hojas de vida, creé mi propia página de asesorías en protocolos de bioseguridad, y hacerle, sacar contenido, hablar con las personas, es como eso, trabajarle para poder pues como estar ahí vigente, pero un equipo como tal no conozco. Y mis redes sociales, en Facebook soy como Caro Zapata y en Instagram también Caro Zapata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. ¿Listo? Con mucho gusto. Gracias a toda la comunidad de la escuela. Nos vemos en una próxima oportunidad.